un tema muy sencillo que se escuchaba mucho, ahora casi no se oye hablar casi de ese tema. Pero sentí en mi corazón hablar sobre ese tema y vamos a hablar algo sobre ese tema. Alabado sea Dios. Quisiera que fuéramos a la palabra del Señor y leyéramos algunos versos. En Mateo 25, capítulo 25, verso 41. Y luego en 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Alabado sea Dios. Mateo capítulo 25, verso 41. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo tienen todo? Mateo 25, 41 y 2 de Pedro 3, 9. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. 2 de Pedro dice, verso 9 del capítulo 3: el Señor no se retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amado Dios, delante de ti me presento. Une mis labios con el aceite fresco de tu Santo Espíritu, para que las palabras que salgan de mis labios sean tuyas y no mías. Habla primeramente a mi vida y luego a este pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El tema que voy a tratar en esta tarde es: el infierno no fue creado para ti. El infierno no fue creado para ti. ¿Cuántos de los que están aquí le tienen miedo al infierno? No, por favor, seamos sinceros. Come on. ¿Cuántos de los que estamos aquí le tienen miedo al infierno? Ahora voy a decir algo que quizás choque con lo que estamos haciendo esta tarde. Yes. ¿Cuántos sirven al Señor por miedo al infierno? Levánteme la mano. ¿Cuántos sirven al Señor por miedo al infierno, por escapar del infierno? Me sorprende, porque quiero decirles que al Señor no se puede servir por miedo al infierno. Si nosotros servimos al Señor porque tenemos miedo al infierno, estamos fallando en algo. Porque al Señor hay que servirlo. ¿Por qué? Porque le amamos, porque Él nos amó primero. Esa es la teoría ahí. Al Señor lo tenemos que amar porque Él nos amó primero y dio su vida por nosotros. No es por miedo al infierno. Sí, el rescate del infierno Dios nos lo brinda por nuestra devoción, porque le hemos aceptado y le hemos seguido, como dice la Biblia: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Alabado sea Dios. Bien, en Lucas capítulo 16 y verso 22 nos habla sobre el seno de Abraham. Este era uno de los nombres del paraíso, que era el estado intermedio entre el cual las almas de los justos aguardaban allí hasta el día del juicio. Y el verso 23 nos habla del Hades, como el estado intermedio de los perdidos en espera de juicio. El Hades es una transcripción de una palabra griega, para traducir el vocablo Heb. Quiere decir Seol. En el idioma hebreo, la palabra infierno es el origen latino inferno o infernus, refiriéndose a la parte de abajo, más abajo de la tierra. Alabado sea el Señor. Con la cual se traduce en la voz hebrea Seol. Aparece
aparece en el texto del Antiguo Testamento unas 65 veces, pero se traduce en la revisión de Valera del Sepulcro en el Nuevo Testamento, más o menos la palabra Hades unas 11 veces que se encuentra en el Nuevo Testamento, donde nos enseña que Cristo librará a su iglesia del Hades o del infierno. Como dice en Mateo capítulo 16 y verso 18, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben? El infierno no se hizo para ti. En esta tarde podría hablarles trayendo diferentes definiciones sobre este lugar. Quizás en esta tarde podría presentarlo como aquel lugar que da miedo, o como un lugar diferente. Quizás trataría de presentar o diseñar en sus mentes un diseño de lo que en sí el infierno es. Pero eso no me interesa en esta tarde, ni lo que he sentido en mi ser. Pero sí hablarles a ustedes sobre el tema: el infierno no fue creado para ti. Algunos creen que el infierno es una broma. ¿Cuántos de los que están aquí creen que el infierno es una broma? Muchos creen que el infierno es una broma. Pero, ¿qué es el infierno en realidad? ¿Quién creó el infierno? ¿Quién fue el creador del infierno? Dios. Lo creó Dios. Pero entonces, si Dios fue el que creó el infierno, y así fue, ¿por qué será? ¿Por qué Dios creó el infierno? Si el infierno es un lugar de martirio. ¿Será el infierno un horno con llamas ardientes? ¿Será posible que la palabra infierno no sea solo una metáfora para en sí enseñar a las personas a tener miedo, o una figura literaria para ilustrar varios castigos severos y asustar a las personas? Asustar a aquellos que desobedecen a Dios. ¿Cómo podríamos contestar estas preguntas? A estas preguntas que muchas personas se hacen diariamente. ¿Será real el infierno? ¿Cómo es el infierno? ¿Cómo es creado el infierno? La respuesta a esta pregunta reposa en el carácter de quien creó el infierno. Entonces, si Dios creó el infierno y el infierno es un martirio, pensamos que el Dios al que servimos es un Dios enojado y vengativo que disfruta con castigar a la gente. ¿Han visto ustedes muchas veces que las personas dicen: ¿cómo es posible que Dios permita que esta persona sufra de esta forma? ¿Cómo es posible que haya un terremoto y mueran tantos niños e inocentes? ¿Cómo es posible que Dios, que dice que es amor, permita que esto suceda? Y muchos dicen entonces: ¿cómo es posible que si Dios es un Dios de amor, permita o haga que haya personas que vayan al infierno a sufrir? Bueno, la Escritura nos enseña que Él es un Dios justo, santo y perfecto. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Él no comete errores. Usted y yo cometemos errores diariamente, pero Él no comete errores. Romanos capítulo 11, verso 33 nos dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Dios es puro y sin mancha. Él espera que los ángeles y la humanidad reflejen su santidad a través de su personalidad. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16 de Primera de Pedro, que dice: sed santos, ¿por qué? Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo, dice Jehová de los ejércitos. Nadie puede alcanzar tales normas de santidad. ¿Por qué?
¿Podría usted alcanzar la santidad así porque sí? ¿Podría? No, es imposible, porque somos seres pecaminosos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Levántame a mí los que no han pecado nunca. Levántame la mano los que aquí nunca han pecado. ¿Hay alguno por ahí? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Wow. En otras palabras, que por nuestro pecado fuimos echados a un lado. Ahí no podemos entrar. Destituidos de la gloria de Dios completo. Sí, todos hemos pecado. Y la paga del pecado es, ¿qué? Muerte, según Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Pero Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Dios puso en acción un plan de redención para reconciliar la humanidad con Él mismo. Su perfecta justicia demandaba que el pecado fuera castigado, porque era un Dios justo. Pero su gran amor lo llevó a sacrificar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque de tal manera, un texto que todos saben, porque de tal manera amó Dios al mundo. Piensen en estos vocablos. Porque de tal manera. La expresión de tal manera significa un grado demasiado de extenso y largo y grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Alabado sea Dios. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mi tema es: el infierno no fue creado para ti. Y este texto te da la contestación. Dios hizo al hombre y a la mujer, y luego al hombre caer, Dios perfeccionó su amor a través de Jesucristo en el Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que no se perdiera. Y como Él dio su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí, el infierno no fue creado para ti. Alabado sea Dios. El plan de redención de Dios es más viejo que la misma historia. Dios creó a Adán y a Eva, y todos saben eso. Los puso en el jardín del Edén. Y fueron tentados ¿por quién? Por Satanás, la serpiente. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de la tentación? ¿Ah? ¿Cuál fue el resultado de la tentación del hombre? El pecado. Y a través del pecado, ¿qué ha habido? La muerte. En otras palabras, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí por hacer eso, estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero viene luego después. Él también reveló su plan de salvación, de redención, en Génesis 3:15. Ahí vemos el plan que Él recreó, Génesis 3:15, de salvación. La Biblia claramente afirma que el infierno no fue creado para la humanidad, sino fue creado para, fue para el mismo diablo. Dile a tu hermano que está a tu lado: mira, el infierno no fue creado para ti, díselo. Díselo a tu hermano. El infierno no fue creado para ti.